gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo. Sí, a mí también me da nostalgia de vez en cuando hacer la intro. Vamos a ver la evolución del meta a lo largo de las regiones de Genshin Impact y el estado actual, que realmente no voy a darle mucha vuelta al estado actual porque justo lo he repasado hace poco en otro vídeo que está por aquí con el cambio a Xilonen y con las expectativas con Mabuika y Xbalanque. Pero hoy, como he visto que este formato gusta mucho, por ejemplo, en el meta de Pokémon o el meta de Yu-Gi-Oh! O el meta a lo largo de la historia de no sé qué juego, pues hoy vamos a ver y repasar, tanto para nostalgia como para saber por qué estamos donde estamos. Ya sabéis, para el ser humano, repasar y conocer su historia es la manera de evitar cometer los mismos errores o de aprender de lo que ya ocurrió anteriormente. Todo lo que fue el meta a lo largo de las regiones, como dije anteriormente, de Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Este es el momento en el que te pido que te suscribas con campanita y que le des like porque ayuda un montón, no os cuesta nada. Posiciona y recomienda el vídeo, nos puede ver mucha más gente. Así que ahí está. Muchísimas gracias. Y vamos con el pedazo de vídeo. Muy bien, empezamos en la 1.0. En la 1.0 empezó el juego. Vaya, qué buena noticia, no lo sabía. Y los primeros banners fueron Venti y Klee. Y teníamos pues a los personajes del permanente antes de Tignari y Deji, había 5. Y teníamos a los 4 estrellas justo antes de que salieran Diona y Xinjiang en la... Diona y Xinjiang fue, ¿verdad? Sí. En la 1.1. Bien. En esta 1.0 básicamente se creía que el mejor carry del juego era Diluc y otro de los mejores carries era Keqing. Esto se dispersó. Pero creo que el orden todos conocéis de aparición de los personajes, pero también de la evolución del conocimiento de los mejores equipos fue muy sencillo. El primer equipo que se utilizó, digamos, como meta y que de hecho dio pie, evolucionó y sigue dando una core que se sigue llamando exactamente igual y que luego hizo varias ramas que tocaremos en el vídeo, fue una core primigenia del Nacional. En la 1.0, cuando se empezó a testear esta clase de equipos, reacciones y empezó toda la parte más técnica de Genshin para aprender a lo que hoy definimos como meta, se jugó Bennett, Xiangling, Xingqiu y de último personaje se jugaban 3 personajes que existían en la 1.0 que eran Xiongyu para el Nacional de China y el cual el equipo da el nombre al juego y creo que muchos ya lo sabíais anteriormente y por eso Xiongyu, Xingqiu, Xiangling, 3 personajes de Liyue y Don Benito porque es el arconte piro y como infiltrado. Se llamaba Nacional, equipo nacional de China de hecho porque Liyue representa a China. La segunda variante era con Fischl en vez de Xiongyu y la tercera variante era con Sakarosa en vez de Fischl y Xiongyu. Luego, aparte de intentos de testeo de Permafrost y varios equipos de vaporizados y derretidos de Diluc, realmente en la 1.1 llegó Tartaglia y esto nos dio el internacional que sería Tartaglia, Sakarosa, Xiangling, Bennett o Tartaglia, Fischl, Xiangling, Bennett haciendo una especie de overvape, es decir, ese Tartaglia, Fischl, Xiangling, Bennett era lo que a día de hoy conocemos como el Raiden National. En vez de Tartaglia jugamos a Xingqiu y en vez de Fischl jugamos a Raiden. Y también había algún equipo de Tartaglia electrocargados con Tartaglia, Sakarosa, Fischl, Beidou, pero sobre todo el que triunfó y se mantiene es el internacional de Tartaglia. En la 1.2, cuando vino Dragonspine, llegaron 2 personajes. Llegó Albedo, que hizo combo con Zhongli y la gente empezó a jugar algunos equipos de doble geo no muy consistentes, Albedo más Zhongli y 2 personajes que hicieran reacciones como Diluc, Xingqiu, y aparte llegó Ganyu. Y Ganyu nos habilitó los primeros permafrost rentables del juego y los primeros llamado Morganas que empezaron jugándose con Ganyu, con Sakarosa o con Venti desde la 1.0 que existe, con Mona, que es un personaje del permanente, y aquí de último se jugaba Diona por el aporte defensivo. Más adelante veremos que en la 1.4 salió Rosaria y se empezó a jugar como equipo tier top meta, el Morgana 15 con Rosaria 15 segundos de rotación y siendo muy ágil con las manos porque no llevas un aporte defensivo a menos que le pongas el prototipo Ámbar a Mona que también existía desde la 1.0. Entonces en la 1.1 ya se estableció el permafrost y en la 1.3 hubo el punto de inflexión para cerrar el capítulo de toda la región de Mondstadt y Liyue, de toda la 1.0 hasta la 2.0 de Genshin Impact, que entre medias hubo .1, .2, 3, 4, 5 y hasta la 6, porque llegó Hu Tao.
También llegó Xiao en la 1.3 y también se intentaron testear equipos de Xiao, Xiangling, Bennett, pero no había ni nada consistente para Xiao. Y aunque fue muy bonito y muy vistoso y mucha gente con C6 pues lo denominaba roto, pero porque en su momento también no estaba muy establecido las reglas, digamos, de qué considerar realista, qué no, y qué considerar fuerte y qué no, porque se estaba empezando el caldo de cultivo para poder hacer esta clase de cosas. Sí que llegó Hu Tao junto a Xiao en la 1.3 y definitivamente en ese momento también llegó otro equipo que se estableció en esa 1.1 como uno de los 3 equipos más fuertes y más jugados de Genshin Impact. Hu Tao, Xin Qiu, Song Li y de último se jugaba quien tenía albedo desde la 1.2, el Hu Tao doble Geo que os sonará hace mucho, ya no se juega, o con Fischl y tenías un Hu Tao super vaporizados haciendo doble reacción. Sí. Estos super vaporizados, que para mucha gente son extraños, ya existían desde la 1.1 y ya los utilizaban tanto Tartaglia como una especie de Raiden National, como expliqué antes, como la propia Hu Tao haciendo un vaporizado y una sobrecarga sobre el electrocargado de Fischl más Xin Qiu. Y cerramos esta 1.0, en la 1.5 vino Eula, pero los equipos físicos no triunfaron mucho. En la 1.6 vino Kazuha a mejorar más aún los equipos de Permafrost, a mejorar más aún el Tartaglia internacional y algunos nacionales, a sacar y existir también el equipo de Kazu Tao, que era un equipo de Hu Tao, Xin Qiu, Kazuha, Bennett, y aquí digamos que tenemos un punto de inflexión cerrando esta versión de Mondstadt y Liyue 1.0 con 3 equipos que son los más jugados. Las variantes de Nacional cerrando con el Tartaglia, Kazuha, Xiangling, Bennett, todo esto existía antes de Inazuma y de Raiden y de Ayaka y demás, sí amigos. El Hu Tao doble Geo y el Kazu Tao adicionalmente, que eran los 2 mejores equipos de Hu Tao, y el Morgana, que ya existía en ese momento entonces, el Morgana 15 de Kazuha, Ganyu, Rosaria y Mona antes de la llegada de Inazuma. Y estos eran los 3 equipos más jugados: Permafrost, variantes de Nacional, en este caso internacional de Tartaglia, pero algunas otras, y Hu Tao, los 3 equipos más fuertes y más jugados de Genshin Impact. Empezamos Inazuma, la 2.0. Inazuma trajo muchos personajes y aquí voy a dar mención honorífica a Ito, que vino en Inazuma, si no recuerdo mal, en la 2.7, que habilitó una nueva core de Itos triple Geo o el cuadra Geo también, porque ya existía Song Li, ya existía Albedo, y Gorou C6 vino justo junto a Ito, los dos a la vez, como uno el complemento del otro. Pero realmente en Inazuma lo que más se empezó a jugar, y fue una core espectacular, por supuesto rescatando equipos antiguos, fue número 1 en la 2.0 exactamente el 28 de septiembre, aniversario de Genshin Impact, llegó Ayaka. Ayaka habilitó el mejor Permafrost del juego y de hecho el Morgana antiguo de Ganyu quedó un poco más desplazado porque se empezó a jugar el Ayaka, Mona, Kazuha, Diona, y Diona con aporte defensivo sí compensaba bien porque tenía 20 segundos de rotación igual que Ayaka, pero Ganyu con Rosaria combinaba mejor y no había aporte defensivo. E incluso había variantes de jugar a Ganyu junto a Ayaka, Mona prototipo Ámbar y Kazuha, y ese era el mejor Permafrost técnicamente, pero mucho más arriesgado. Y punto aquí importante, este equipo de Ayaka Permafrost fue literalmente el más jugado, el más gustado y el más preferido por todos los jugadores durante toda la versión de Inazuma, y luego creo que sabréis y lo mencionaré la historia del nerfeo al Permafrost. El primer y por ahora único gran nerfeo a un equipo que ha tenido todo Genshin Impact. Luego, en la 2.1 apareció Raiden como Arconte Electro y de hecho como personaje que los que estéis viendo este vídeo a la altura de ver Natlan, si veis este vídeo en el futuro pues dejadme en los comentarios en qué época de Genshin Impact y en qué versión estáis viendo este vídeo, pero básicamente están todavía queriendo mantener a Raiden en el meta muy relevante. Están haciendo buffos para que los Raiden National y Raiden Hypercarry sean muy poderosos y como terminando el dato interesante, sacaron a Clorinde, que técnicamente el techo de Clorinde es mayor que el de Raiden, pero se nota que junto con Mabuika y el buff a las reacciones que va a haber o que hay ya en Natlan según veáis este vídeo, de nuevo quieren hacer que Raiden, siendo un personaje que tiene alters en otros juegos como Acheron o Raiden Maid del Star Rail o del Honkai Impact Third, siga siendo un personaje muy importante y muy relevante. Volvemos a la 2.1 en Inazuma y al existir Raiden apareció efectivamente la variante del Tartaglia Overbait, que no se jugaba porque se jugaba el internacional, pero los nacionales tuvieron una nueva Digi evolución y apareció el Raiden National, equipo que hasta día de hoy se sigue jugando y parece que en Natlan con Mabuika recibirá otro bufo, aparte del bufo a las reacciones de electrocargado y sobrecarga, core que se juega en ese equipo, más los vaporizados de Xiangling. Pues bien,
Poco más que añadir, porque sí que aparecieron más personajes durante Inazuma. Apareció Ayato para jugar una variante del Tartaglia Internacional, que es lo mismo pero con Ayato, básicamente, llamado Ayato Vape. Más cómodo para los jugadores, con menos tecnicismos en el gameplay y más sencillo para jugadores de móvil, porque con Ayato le das a un botón y haces ush, 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 y ya está. Y apareció también Yelan en la 2.6 cuando vino Sima, en mi opinión, la subterránea sobre todo, la zona que más me ha gustado y más nostalgia tengo de todo Genshin Impact. Y esa Yelan también vino a meter un power creep y a mejorar y a bufar el Raiden National. Y en todo Inazuma, cerrando el capítulo de la 2.0 hasta antes de Sumeru que llegó el Dendro, se jugó principalmente Ayaka Permafrost, Raiden National y si acaso se seguían jugando también equipos antiguos, principalmente otras variantes de Nacional o Internacional de Tartas o los nacionales antiguos, y algunos equipos de Jutao también se jugaron bastante durante todo Inazuma. Vamos a Sumeru 3.0. Sumeru para muchos puede resultar no tan antiguo, aunque lo siento amigos, ya han pasado 2 años y dentro de poco 3 desde que salió Sumeru. Sí es antiguo Sumeru, lo que pasa que a veces el tiempo vuela y nos damos cuenta. Y en Sumeru todos estamos de acuerdo en que llegó literalmente el Dendro, llegó el peak de Genshin Impact hasta aquel entonces que Fontaine no pudo superar, hablando de engagement en redes, ingresos, números generales, interés de los jugadores, jugadores nuevos y gente y jugadores jugando al mismo tiempo al juego, es decir, jugadores simultáneos durante cada día haciendo medias. Y ese peak también nos trajo no solo el Dendro, sino que, como dije, el nerf al Permafrost. Literalmente se basaron en que cada carry nuevo que salía solo tenía que ver con Dendro. Salió Tignari, salió Sinnoh, salió Nilou, salió Alhaitham y salió posteriormente Baizu, salieron más cosas, pero todo súper enfocado al Dendro. No fue una nación que nos trajese, digamos, alguna otra cosa que se desvinculase de solo el Dendro. Y el nerf al Permafrost, como digo, fue real y más de la mitad de los abismos aproximadamente ya no se podía jugar Permafrost. O tenías que hacer cosas raras o tener un Permafrost muy poderoso para que pudiera bajar algún enemigo sin estar congelado. Aquí con el Dendro y con Sumeru he de recalcar que, por supuesto, se siguieron jugando equipos antiguos, pero concretamente, como todo se basó en los equipos Dendro, que principalmente terminaron siendo Hyperblooms, Aggravates, que era Hyperbloom pero sin hidro, y Blooms, que era Dendro e Hidro, las reacciones de quemadura y crepitar quedaron muy desplazadas, no se usaron tanto y ahora en Natlan las quieren revivir con Emily, con Kinich, con Mabuika y seguramente con personajes futuros que también funcionen o haciendo derretidos sobre quemadura. Básicamente se resumió al final en que la combinación más poderosa que tenía Sumeru y el Dendro era el Hyperbloom. Igual Nilou se jugó un poquito, ahora ya cada vez se juega menos. Los Aggravate puros se jugaron un poquito, ahora cada vez se juegan menos. Pero el resumen es que el Hyperbloom, Sinnoh, Alhaitham, Tignari o directamente la core de Nahida, Yelan, Shinkyu, Raiden triple maestría dando daño en las ultis de Shinkyu y Yelan haciendo daño unitariet fueron las cores más repetidas y jugadas en Sumeru. Y llegamos a la 4.0 Fontaine, donde llegó el mejor soporte del juego, Furina, que literalmente mejoraba todos los equipos anteriores menos el Raiden National, porque era muy jugado, muy poderoso, muy popular y de hecho al ser tan jugado se nota que Hoyoverse pues juega con este balance también para sobre todo beneficiar y generar ventas. Y en la 5.1, en la 5.0, perdón, la 4.0 llegó Linei, pero no terminó de ser muy popular y se notaba que a Linei le faltaba todavía Furina para funcionar y nunca terminó de establecerse. Llegó en la 4.1, otra vez, editores, ponerme ahí, Phil, miñi miñi. En la 4.1 llegaron Neuvillette y Grizzly. Grizzly tampoco terminó nunca de establecerse, nunca superó a Ayaka en Permafrost, en quemaduras ahora en Natlan se nota que capaz puede funcionar o que capaz sacan más personajes para hacer bien el derretido sobre quemadura, pero Neuvillette, el monohidro y las cores de Neuvillette Furina más 2 personajes, tanto a core de electrocargado como a core de Hyperbloom con Nahida y Cookie, como incluso algunas otras cosas locas que he llegado a ver, como con una Xiangling para vaporizar o alguna especie de Overvape sobre quemadura haciendo uno de cada 3 hits vaporizados con Neuvillette. Básicamente, llamémosle monohidro de Neuvillette, fue el equipo no solo predilecto de Fontaine, sino que se convirtió en el mejor equipo de Genshin Impact y lo sigue siendo actualmente en Natlan. También evolucionando hasta la 4.4 concretamente, también en Fontaine, llegó Xianyun y Gami y nos habilitaron los equipos de descendentes, dando más vida a Diluc descendentes derretidos o descendentes vaporizados, como habilitando un equipo que se fue directamente al top
4 de mejores equipos del juego, que es el Gaming Descendentes, donde nos quisieron dar disimuladamente un 5 estrellas, que era Gaming, que es 4 estrellas, pero nos lo regalaron el rito de las linternas. Nadie lo entendió como 5 estrellas, pero realmente a día de hoy no solo lo es, sino forma parte de los 4 estrellas más poderosos del juego, que son Gaming como único carry, Cookie, Xiangling, Xingqiu, Bennett, esta historia ya la conocéis, los jinetes del apocalipsis, y básicamente también nos dieron otro equipo que powercreepeaba todo lo anterior, y en este top 4 de mejores equipos en Fontaine entraron 2, Nubilet y Gaming. Y antes de acabar la región de Fontaine, llegó Arlequino, el segundo mejor carry de todo el juego junto a Nubilet, habilitando también una core de vaporizados, Arlequino, Furina, Kazuha, Bennett y algunas variantes de doble hidro Xianjun, y ahora con Xilonen mucho mejor todavía los equipos de Arlequino, habilitando el mejor y segundo mejor equipo de todo Genshin Impact, pero como siempre se rescatan y se reutilizan equipos anteriores. Y estamos actualmente en la 5.0 en Natlan, y si bien voy a comentar algo por encima de Kinich y Mualani, recordar que como dije al principio del vídeo hay un vídeo explicando el meta actual y cómo ha cambiado con Xilonen y cómo podría llegar a cambiar con Mabuika y Svalank, que está por aquí, me hizo mucha ilusión hacerlo, pero principalmente en Natlan hemos por ahora nada más tenido en el juego a Kinich y a Mualani, que están timidillamente posicionándose en sus mejores versiones, con Xilonen C2, el caso de Mualani, Furina C2, en el caso de los dos personajes que se benefician de Furina C2, pues entrando salvajemente al top 5, top 6 de mejores equipos del juego, pero ese top 5 y top 6 todavía está a expensas de una mejora con un Bennett 5 estrellas que beneficie a Kinich y una Xiangling 5 estrellas que beneficie a ambos, ya que a día de hoy Xiangling es core en los equipos de Mualani y Kinich, y quizá esto haga que estos dos personajes vuelvan a entrar, power creep, ventas, algo natural en los juegos, al top 3, top 4, o quién sabe si se mantendrán todavía por ahí, compitiendo con Gaming, compitiendo con este bufo al Raiden National que va a recibir con Mabuika como Xiangling 5 estrellas. Y básicamente este es el meta actual de Natlan y estamos a la espera de una Xiangling 5 estrellas y de un Bennett 5 estrellas. Nubilet ha conseguido, ya siendo el mejor equipo y mejor carry del juego, un nuevo techo y un equipo más fuerte del juego con Xilonen C2, y Xilonen pues es el soporte de los mejores, por no decir el mejor actualmente en el juego también, que ha venido a mejorar la mayoría de equipos, concretamente no a Kinich, pero sí en cualquier equipo donde pudieras jugar un Kazuha, una Xianjun o un Bennett. Xilonen hace su papel parecido, en algunos casos mejor, y a C2 en muchos casos mejor que Bennett, Xianjun y Xilonen, y nadie ha comparado, perdón, Bennett, Xianjun y Kazuha, y nadie ha comparado a Xilonen con Bennett, pero sí, a C2 en algunos casos, en casi todos lo supera. Y vamos a ver cómo evoluciona todo esto, y por lo menos a mí que me gusta esta parte del contenido, del juego, del combate, de los abismos, que al final es donde podemos probar todo esto, me hace mucha ilusión ver cómo va a evolucionar todo lo demás. Así que, poquito más, esta es la evolución del meta de Genshin Impact de 2020 a 2024, quedará como bibliografía para que lo podáis repasar a veces que os apetezca, también por nostalgia, y vamos, como digo, a ver cómo va a evolucionar todo esto. Poquito más, dejadme en los comentarios del 1 al 10, los que habéis llegado hasta el final, ¿cuánto esperáis a Mabuika y cuánto esperáis a Svalank, que si al final se vuelve jugable? Cuidad mucho, tener muy buen día, no seáis miñi miñis y chaito.